Buenas noches. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí desde el auditorio de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana, Tegucigalpa, Ciudad Capital, Monte de Bendición. Es un honor, es un privilegio para mí el poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Agradezco a mis pastores, Gustavo Padilla y Jessica de Padilla, por habilitarme a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y sin más, nos vamos ya al punto número 1. Nos vamos al versículo que tomamos como base. Es un versículo muy conocido, está en Salmos 1:1, en la versión Dios habla hoy, 1996. Y leemos la palabra: honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas, y todo lo que hace le sale bien. Esta noche, a la luz de la palabra y con la ayuda de Dios, vamos a desarrollar este tema, y podemos ver ahí que dice que el hombre es como un árbol. Eso es algo clave que lo vamos a tomar, y este es el versículo base. Y podemos decir que la felicidad del hombre está en estar bien con Dios, pero vamos a orar para que sea Dios hablando en esta noche y que sea el Espíritu Santo ministrando. Padre y buen Dios, venimos delante de tu presencia pidiéndote tu cobertura, tu respaldo, que tomes control de mis pensamientos, toma control de mi mente, que sea tu Espíritu Santo poniendo cada uno de los ingredientes de este mensaje, que sea como un platillo suculento, Padre, que sea una comida que sea agradable, Padre, que sea una comida basada en el Espíritu, que sea basada en la palabra, que sea el Espíritu Santo ministrando en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y como les decía, el hombre es como un árbol. ¿Y en qué nos basamos? Pues lo vamos a ver aquí en estos versículos, y con la ayuda del Señor y a la luz de la palabra confirmaremos que nuestro Dios nos ve espiritualmente como árboles. Y este mensaje, el mensaje del día de hoy, tiene por título Los hombres árboles. Y vamos desde ya a desarrollar la palabra, vamos a desarrollar el tema. Y podemos decir que los hijos de Dios debemos ser como árboles plantados. Y si somos plantados es porque tenemos raíces. Si las raíces de nosotros son profundas, nosotros vamos a ser cristianos que se van a poder desarrollar. Porque el cristiano debe tener esas raíces, debe arraigarse. Dicen los botánicos que nosotros, pues, al hacer una comparación con los cedros, dice que los árboles toman las raíces, se profundizan y hacia las corrientes de las aguas, y otra parte de las raíces hacia la roca. Así es que cuando viene y el cristiano o el árbol, haciendo la comparación, está afrontando dificultades, viene y toma del agua, y esa agua es un símbolo del Espíritu Santo. Y cuando está atravesando otro tipo de vicisitudes, cuando está enfrentando tiempos de crisis, viene el árbol y toma y se aferra a la roca. ¿Y cuál es la roca para nosotros? Cristo. Entonces ahí hacemos una comparación de cómo el cristiano es como un árbol. Entonces, si nosotros no echamos raíces, lo que tenemos que procurar es echar raíces en nuestra congregación. Porque si no, venimos a hacer que el viento viene y nos zarandea. Y si permanecemos firmes, tenemos la promesa que todo lo que hagamos nos saldrá bien. Y vamos al punto número 1, vamos al desarrollo del mensaje. Y vamos a leer en el
en el libro de Salmos 92:12 en la versión Nueva Biblia al día 2008. Pero los justos florecerán como la palmera y crecerán como los cedros en el Líbano, porque son trasplantados al huerto del Señor y están en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez producirán fruto y estarán llenos de vida y verdor. Ellos proclamarán: el Señor es justo, Él es mi roca. Las palmeras de los árboles, digamos las palmeras, no los árboles, sino las palmeras se conocen por su larga vida. El florecer como las palmeras significa permanecer por encima de las circunstancias. Como cristianos y como hijos de Dios debemos permanecer por encima de toda circunstancia. Entonces dice ahí el versículo en Salmos 92:12, dice: pero los justos florecerán como la palmera. Entonces nosotros debemos florecer como la palmera. Debemos permanecer, como les decía, por encima de toda circunstancia, porque nosotros no estamos en crisis, nosotros estamos en Cristo. Entonces nosotros podemos tener una larga vida. Ahí hay una promesa, dice, porque dice: y crecerán como los cedros en el Líbano, porque son trasplantados al huerto del Señor. O sea, nosotros hemos sido trasplantados de la tiniebla a la luz admirable. ¿Y quién se encargó de hacer ese trasplante? Nuestro Dios. Entonces, y están en los atrios de nuestro Dios. Dice en el 14: en su vejez producirán fruto. Entonces nosotros como cristianos tenemos una promesa, que aun cuando seamos viejos, nosotros vamos a ser vigorosos, vamos a producir frutos y estarán llenos de vida y verdor. No sé cuántos quieren esa bendición, yo la quiero para mí. Dice: y estarán llenos de vida y de verdor. Entonces debemos creer que nosotros, porque pueden haber muchos hermanos que dicen: no, que yo ya tengo 60, que yo ya tengo 65 años, que yo ya no puedo servirle a Dios. Le muestro este versículo. Para nosotros el tiempo, dice, es independiente. Cada quien se desarrolla según el tiempo de Dios. Entonces, porque ya usted tenga 60, 70 años, no puede decir que ya no le puede servir a Dios. Porque si miramos los ejemplos, y dice la palabra que aún en la vejez producirá fruto. El salmista veía a los creyentes como hombres rectos y fuertes y sólidos ante los vientos de las circunstancias. Dice la palabra que si permanecemos en la casa del Rey, estaremos vigorosos y aún fuertes. Aún en la vejez produciremos frutos. La gloria sobrenatural de Dios es independiente de las circunstancias externas. O sea, la gloria de Dios es independiente del ámbito donde nos movemos, porque Dios es sobrenatural. Es independiente de las situaciones externas, y lo podemos creer, y porque tenemos ese Dios poderoso y sobrenatural. Y si no es así, miremos el ejemplo de Sara y Abraham. Sara concibió con más de 90 años. Es algo que si nosotros es descabellado, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces ahí miramos lo que dice la palabra, que aún en la vejez producirán frutos. Entonces miremos, Sara fructificó con más de 90 años. Otro ejemplo lo podemos ver en Josué y Caleb, los conquistadores. Ellos tenían aún más de 80 años, y ellos decían que se sentían como de 40. Entonces, si nosotros buscamos de Dios y buscamos su presencia, Él nos traerá ese vigor, Él nos trae esa fortaleza, y como dice la palabra, Él nos rejuvenece como el águila. Y vamos avanzando al punto número 2. Retoñar. Y lo subtitulé como renuevos fuertes. Salmo 144:12, palabra de Dios para todos. La parafraseada, la versión parafraseada dice: que nuestros hijos sean como árboles fuertes en su juventud, que nuestras hijas sean como columnas labradas que adornan un palacio. Entonces, ahí estamos haciendo una comparación de dos versiones. Estamos viendo la palabra de Dios para todo, y tenemos también la Diego Ascunce, que dice: nuestros hijos en su juventud serán como retoños totalmente crecidos. Nuestras hijas serán como columnas esculpidas
para dar forma al palacio. Entonces, los que tenemos hijos miramos que hay una promesa, que nosotros hay un retoño. En la medida que nosotros avanzamos y si nosotros ya tenemos familia, tenemos hijos, ellos son esos renuevos. Dice que nuestros hijos sean como árboles fuertes en su juventud. Hay una promesa para los jóvenes, no es el tema de hoy, no es de familia, pero nos ponemos los lentes familiares y desde la óptica familiar estamos viendo que dice, los hijos sean como árboles fuertes en su juventud y que nuestras hijas sean como columnas labradas que adornan un palacio. Nuestras hijas son esas columnas. Desde aquí yo puedo sentir y escuchar los amenes que dicen nuestros hermanos. Sí, nuestros hijos en su juventud, dice en la Diego Ascunce, serán como retoños totalmente crecidos. Hay un crecimiento para nuestros hijos y en la medida que nosotros nos involucremos y los involucremos a ellos, porque nosotros somos el ejemplo para ellos. Entonces nosotros tenemos que ser esos árboles que dan cobertura. Y David expresa que en los buenos deseos dice que estos son buenos deseos para Israel, pero nosotros lo tomamos para nosotros como iglesia, que nuestros hijos serán esos renuevos, serán esos olivos verdes sirviendo en la casa de Dios. No serán como chiribicas, ni como espinas, ni como plantas marchitas, no. Nuestras hijas son una generación apartada que serán plantas floreciendo y creciendo a la altura espiritual. A la altura espiritual que Dios va. Nuestros hijos van a llegar a ser lo que Dios quiere que ellos sean. Son las flechas en la aljaba de Dios. Y entonces podemos declarar y creer que la juventud, que nuestros jóvenes son el relevo generacional, fortalecidos en la palabra y llenos del Espíritu Santo. Eso es los retoños de nosotros que somos los árboles, y ellos son los retoños pequeños. Y vamos al punto número 3. Lo titulé como palmear, danzar y alabar. Salmos 96, 12 en la versión Castilla. Que sonrían los campos y lo que en ellos hay, y que dancen de gozo los árboles en el bosque. Entonces dice, usted puede preguntar, ¿y cómo van a danzar? Pero es que dice, pero la palabra lo dice, dancen de gozo los árboles en el bosque. Entonces estamos haciendo la comparación y estamos diciendo y desarrollando el tema que Dios a nosotros nos ve como árboles. Y esos árboles, todos estamos como árboles, estamos llamados a participar de la adoración a Dios en alabanza, en danza. Dios es el Señor sobre el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Toda la creación se puede decir que adora a Dios. ¿Y cómo va la creación a adorar a Dios? Pues digamos el mar, el rugido de las olas en el océano, esa es adoración a Dios. El viento que cruje las hojas del campo, eso es una adoración a Dios. Y vamos a ver otro versículo, vamos a seguir avanzando. Y es Isaías 55:12 dice, porque con alegría saldréis y con paz saldréis vueltos, los montes y collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Quiénes son esos árboles del campo que van a dar palmadas? Pues somos nosotros. Cuando el pueblo de Dios se vuelve a Él, lo escucha y cumple su palabra y su propósito, hay alegría. ¿Y cuál es lo que produce esta alegría? Produce gozo. Así nosotros nos liberamos de las cadenas del pecado y en agradecimiento a Dios somos esos árboles que palmeamos, levantamos palmas y levantamos una adoración y somos esos árboles que dan voces de júbilo, que danzamos con júbilo y gozo, porque salimos de la cautividad. Somos esos árboles que salieron, como les mencioné antes, salimos de las tinieblas a la luz admirable, y lo menos que podemos hacer es dar palmas, dar gritos, dar voces de júbilo, danzar con gozo, porque cuando venimos a la casa de Dios
venimos a un lugar venimos a adorar a un Dios vivo. El Dios de nosotros es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Entonces muchas veces dicen que los cristianos somos aburridos, pero no, nada más falso que eso. Nosotros somos gente gozosa, somos gente agradecida, porque estamos agradecidos con la bendición de poder entrar a los atrios, entrar a la casa de Dios y gozarnos y dar palmas y danzar con gozo y remolinear. A eso venimos, a dar agradecimiento, porque no tenemos cómo pagar a Dios la bendición de poder haber sido salvos. Entonces a eso somos llamados nosotros. Vamos a seguir avanzando. Somos llamados a dar frutos de labios. Dice en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hay fruto de labios en nosotros. Estamos siendo agradecidos con Dios por su misericordia. Estamos dándole voces de júbilo. Estamos danzando con gozo o venimos y venimos y no queremos ni levantar las manos, o estamos atados. Entonces ahí no hay una liberación, estamos atados todavía. Y Dios es un Dios libertador, es el Dios que viene y rompe las cadenas, y Él es el que ha roto las cadenas y nos ha hecho libres. Pero libres ¿para qué? Libres para gozarnos, libres para danzar, libres, como les digo. Entonces nosotros tenemos que ser esos árboles del campo que dan palmadas de aplauso. Y vamos a seguir avanzando aquí en el tema. Tenemos, el punto número 4, tenemos que fructificar. Y los frutos pueden ser frutos buenos o malos. Y vamos a leer ahí en Mateo 7:17, en la Reina Valera de 1960. Y dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. El versículo 18 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Jesús destaca la relación estrecha entre la clase de árbol y el fruto que produce. Es imposible por naturaleza que un árbol malo produzca frutos buenos. Entonces nosotros tenemos que analizarnos qué tipo de árbol somos. ¿Estamos dando frutos malos o estamos dando frutos buenos? El árbol que da fruto lo poda. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que ver qué preferimos. Que nos poden, porque ahí lo vamos a ver, porque también hay otro versículo que dice que el hacha está puesta para los árboles. El árbol que no da fruto es cortado. Pero entonces nosotros tenemos la opción, ¿verdad? Si queremos que Dios venga, y es porque Dios, somos ese barro en las manos del alfarero, y Él justamente está dándonos forma. Nosotros somos aún no estamos esa vasija que todavía el alfarero le está dando forma, ¿verdad? Entonces, y como árboles tiene que haber una poda. Cuando nosotros tenemos una planta y le miramos una hojita que ya está seca, entonces venimos y la cortamos. Es lo que hace nuestro Dios. Él va cortando con amor, va quitando la maleza, lo que nos rodea, lo que no es positivo, lo va quitando, va arrancando quitando esas áreas que a Él no le agradan. Esa es la poda de Dios. Entonces dice en Juan 5:12, no está ahí, pero no está en la presentación, pero se lo leo. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto limpiará para que lleve más fruto. Es lo que les decía, el pámpano, el árbol que da fruto, viene Él y lo limpia. Es como una fertilización. Es como nosotros cuando tenemos un árbol de aguacate, tenemos un árbol de mango. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros venimos y lo fertilizamos y le damos concentrado. ¿Y para qué? Para que la cosecha, para que los frutos sean abundantes y para que haya una cosecha.
Y nosotros tenemos que ser árboles con fruto, porque dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces nosotros tenemos que ser conocidos por el fruto bueno, por llevar un fruto agradable. Y vamos a leer aquí, les voy a leer, dice, el árbol que no da buen fruto, dice Mateo 3:10, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Muchas veces en muchos ministerios, en otros lugares, dicen que esto es que es echado al infierno. Pero yo lo veo de otra forma, que Dios, si nosotros no damos fruto, Él nos deja y permite el fuego de la prueba. Si damos buenos frutos, el dueño del huerto toma, si no damos buenos frutos, el dueño del huerto, que Dios, toma medidas drásticas y corta de raíz lo que nos sirve para nuestras vidas. Y si nosotros no damos esos frutos, lo que pasa es que Dios permite el fuego de la prueba, aunque pueda tomar. Hay un pensamiento que dice, aunque pueda tomar un tiempo para que llegue la cosecha, los buenos frutos y los malos frutos son evidentes, revelando qué tipo de árbol somos. Aunque tome un tiempo, tarde o más tarde que temprano, o más temprano que tarde, nosotros vamos a dar frutos, sean buenos o somos malos o malos. Entonces esto es lo que da evidencia de qué tipo de árbol somos nosotros. Y vamos a seguir avanzando a Romanos 7:4. Dice en la Reina Valera 1960, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto de muerte. Entonces podemos ver que hay fruto de muerte. Y usted va a decir, ¿cuál es ese fruto de muerte? Hay fruto de muerte y hay fruto de vida. Y podemos decir que los frutos de vida los encontramos en Gálatas 5:22, que son los frutos del Espíritu. Esos son los frutos de vida. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Entonces nosotros estamos viendo si somos árboles con fruto de vida o árboles con fruto de muerte. Entonces estos son los frutos para Dios. Y entonces aquí podemos ver, ahí puse una imagen que simboliza más o menos un árbol, pero un árbol que si usted va a ver como una mujer, que es un árbol, pero la mira bien bonita, va y tiene sus hojas y todo. Entonces nosotros tenemos que ser así espiritualmente, tener ese fruto de amor, ese fruto de gozo, ese fruto de paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Y contra tales no hay ley, dice la palabra. Entonces miramos, ese es un ejemplo como del árbol bueno. Entonces, y vamos a ver el otro. Mira, totalmente diferente, es un árbol sin ramas, un árbol sin hojas, un árbol como desnudo, porque cuando nosotros no tenemos la cobertura de Dios, andamos así como ese árbol seco. Quizás hay raíces, pero no hay una consolidación en ningún ministerio. Somos como nómadas, andamos rebotando como lo dicen los chavos vulgarmente, rebotando de iglesia en iglesia, ¿verdad? Entonces somos como errantes, ¿verdad? Somos árboles que con cualquier viento o porque viene y un hermano, un líder ya no nos dio la mano, entonces nosotros ya nos queremos ir del ministerio,
o porque vino y quizás el pastor no lo vio y no le dio la mano. Entonces somos ese tipo de árboles que no tienen raíz. Y entonces por una pequeñez de esa, entonces nosotros ya nos queremos ir del ministerio. Entonces venimos a ser como árboles nómadas, árboles que no tienen raíz. Y en todo caso sí hay una raíz, pero es como una raíz de amargura, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser sólidos, ¿verdad? Y vamos a seguir avanzando. Al punto número 5, y dice el punto número 5, desarrollo y avance, revelación espiritual. Este es un versículo base en el tema de hoy. El tema de hoy es un versículo base, que es básico, pues, porque veremos que hay una revelación espiritual. El punto número 5, el desarrollo, lo titulé desarrollo y avance. Hay una revelación espiritual. Y eso lo vemos cuando Jesús sana a un ciego en Bethsaida. Y eso está en Marcos 8:22, en la Biblia de las Américas. Y dice, llegando a Bethsaida y trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocara. Y tomando de la mano al ciego lo sacó fuera de la aldea. Y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo, dice, como árboles que caminan. Y entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Entonces miramos aquí en el versículo anterior que Dios muchas veces nos da aún más de lo que nosotros pedimos. Porque este ciego lo que anhelaba, pues como todo ciego, era que haya una restauración, ¿verdad? De su vista. Pero vino Dios y le dio aún más. ¿Por qué? Porque le dio la vista espiritual y él lograba ver a los hombres como Dios los ve. Entonces ahí lo vemos y ahí queda comprobado que Dios nos ve como árboles. Pero porque dice tomándolo de la mano Jesús al cielo, lo sacó fuera de la aldea y después de escupirle. Entonces miremos que Dios tiene cosas inusuales. Él hace las cosas él tiene su propio criterio, ¿verdad? Alguien lo puede ver como desasiado, o se imaginan nosotros en este tiempo que enfrentamos una pandemia, que a alguien va a venir y nos va a decir que nos va a escupir los ojos, ¿verdad? O que nos va a echar saliva. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él hace como Él quiere. Él es soberano y Él hay esos misterios, ¿verdad? Porque Él sin haber escupido los ojos de este ciego, él pudo inmediatamente restaurarle la vista, ¿verdad? Pero quizás lo estaba probando, ¿verdad? A ver si tenía fe que Él le podía devolver su vista. Y entonces al poner las manos le preguntó, ¿ves algo? Y caminando y levantando la vista dice, dice, pero los veo como árboles que caminan. Entonces nosotros debemos ser esos árboles y avanzar en el evangelio. Debemos ser esos árboles que caminan, dice. Entonces fue Jesús y puso otra vez la mano sobre los ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo vería todo con claridad. Cuando nosotros venimos al evangelio, nosotros empezamos a ver las cosas con claridad. Son quitadas esas vendas que teníamos, porque a veces nosotros antes a las cosas malas le llamábamos buenas. Y Dios viene a quitar esas escamas de nuestros ojos que nos impiden ver ver este mundo como es, desde otra perspectiva, ¿verdad? En el pasaje anterior es clave y nos basamos al afirmar que espiritualmente Dios nos ve como árboles. Al ministrarlo Jesús le dio lo que más anhelaba, ¿verdad? Que era volver a ver el ciego. Y entonces, pero no, como cristianos debemos emprender el camino, no debemos quedarnos estáticos, ¿verdad? Tiene que haber
tenemos que ser esos árboles porque tiene que haber un crecimiento en la medida que nosotros nos vamos congregando y vamos recibiendo la palabra. Esa palabra viene a ser ese fertilizante para nuestra vida. La palabra es la que nos viene a sustentar y alimentar espiritualmente. Entonces debemos de avanzar hasta llegar a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Todos, porque todos tenemos un propósito en nuestra vida. No estamos aquí en este mundo solo para venir a calentar silla, a calentar banca, ¿verdad? No, tenemos un propósito y tenemos que descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, Dios elige a las personas, pero Dios muchas veces no elige personas capacitadas, Él capacita a los elegidos. Entonces, Él es un caballero y Él no nos va a obligar, ¿verdad? Nosotros debemos ser diligentes y darle apertura al Espíritu Santo para que venga a ministrar a nuestra vida y recibir la palabra. Tenemos que avanzar por la senda angosta. El evangelio no es algo fácil, este es un camino angosto, ¿verdad? Muchos quisieran andar, pero muchos no pueden, ¿verdad? Porque esto es de valientes, el solo estar, el hecho de pararse aquí e intentar comunicar y compartir, exponer la palabra, no es fácil, porque es una responsabilidad, porque debemos tratar de ser íntegros, ¿verdad? Entonces, y como les decía, Dios no elige muchas veces personas capacitadas. Él al que lo elige, lo capacita. Y vamos a ver aquí, creo que tenía otra imagen, ¿verdad? Entonces miramos, nosotros tenemos que avanzar, ¿verdad? Y me parece como chistoso, ¿verdad? Pero como cómico, ¿verdad? Pero tiene que haber un avance en nuestras vidas. No tenemos que ser esos árboles estáticos. Miramos ahí el árbol como va, como en una bicicleta. Y nuestro crecimiento debemos ser constantes. Si hay un discipulado, no perdernos el discipulado. Si hay una prédica, si hay un ayuno, estar nosotros ahí diligentes, conformarnos y consolidarnos en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y apoyar la visión, apoyar el ministerio, porque no es a un pastor, es a Dios al que le somos fieles. Nosotros tenemos que ser fiel a Dios y ser agradecidos, ¿verdad? Y dar marcha y caminar y avanzar, ¿verdad? Como les decía, no quedarnos estáticos porque Dios es un Dios que da el desarrollo, es un Dios que da crecimiento. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra congregación no tenemos excusa, porque aquí somos prosperados por la palabra. Hay abundancia de palabra, hay palabra de calidad, hay sana doctrina, ¿verdad? Entonces, ahí el que se quiera quedar enano se va a quedar, va a ser como esos árboles, ¿verdad? Esos árboles japoneses, los han visto, ¿verdad? Son árboles que son bonitos, los bonsái, ¿verdad? Pero no debemos quedarnos espiritualmente enanos, seríamos como un bonsái espiritual, ¿verdad? Y nos quedaríamos, pero estuve buscando y yo dije, no, que un bonsái, pensé yo, no da fruto, ¿verdad? Pero sí busqué, ahí estuve investigando y vi que sí hay bonsái que dan frutos, ¿verdad? Pero que no puede hacer un bonsái, dar cobertura, ¿verdad? Si no es un árbol al que nos vamos a sostener, al que nos vamos como decimos coloquialmente, a arrimar, no, porque no nos va a producir sombra, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser como un árbol, pero que dé sombra a otro, ¿verdad? Que venga a cubrir, ¿verdad? Y hay otro tipo de árboles, ¿verdad? Como estamos hablando de árboles, ¿verdad? Yo me puse a preguntar, ¿verdad? Porque como uno cuando es capitalino, uno no conoce mucho de afuera, ni del monte, ni de nada de eso, pero yo había escuchado y escuché que, por ejemplo, dice que hay un árbol o hay una planta que se llama chichicaste, ¿verdad? Y esa planta, que si uno se acerca, dice que da alergia y da picazón, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que ser así, pues como
esas plantas a las que nadie se quiere acercar, porque si no nos van a decir, allá viene el hermano Chichicaste, ¿verdad? Entonces, no ser esa gente a la que nadie se le quiere acercar, ¿verdad? Porque hay frutos, hay árboles que también que son venenosos, ¿verdad? Y esos árboles nadie se le quiere acercar. Entonces nosotros tenemos que ser árboles frondosos, árboles que den sombra, árboles agradecidos, ¿verdad? Árboles fieles y vamos a seguir avanzando al siguiente punto. Ya vamos al punto número 6. Y lo titulé como fidelidad, árboles consagrados. Y vámonos al libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30, en la Reina Valera actualizada. Dice: todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, pertenecen a Jehová. Es cosa sagrada a Jehová. Entonces estamos viendo que los árboles dan el diezmo del fruto. Ya se puso feo el tema, ya se puso fea el mensaje, van a decir mucho, ¿verdad? Ya salió este hermano con el diezmo, pero hay que hablarlo y Dios me lo puso en mi corazón que para poderlo compartir. Dice, los árboles, y no lo estoy inventando, ahí dice la palabra, dice todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles. Nosotros somos árboles y si nosotros estamos dando fruto, entonces, y si nosotros estamos produciendo, debemos traer el diezmo. Dice, los árboles dan el diezmo. ¿Qué producen? Debemos ser fieles a Dios, porque la fidelidad es a Dios, no es al hombre. Nosotros traemos nuestros diezmos y los tenemos que poner en el alfolí, porque es por una obediencia y eso muestra que somos árboles que están creciendo. Si hay un crecimiento, hay un desarrollo, ¿verdad? Entonces, al traer los diezmos al alfolí, dice, el diezmo es un principio universal de riqueza. O sea, si nosotros diezmamos, nosotros se los puedo decir, pues yo ministrándome de aquí enfrente de todos, pues yo antes no diezmaba. Y yo miraba la diferencia y yo ahora pues no, me pongo de ejemplo, yo no está bien, pero es lo que conozco, ¿verdad? Yo en tiempo atrás yo no diezmaba y yo sentía que el dinero, así como me recibí un salario, así se me iba como agua entre los dedos, ¿verdad? Y entonces y yo pasaba alcanzado y tenía deudas y bueno, todavía tengo deudas, pero ahora las puedo las puedo honrar, ¿verdad? Pero cuando uno no diezma, entonces uno está como que le cierran las ventanas de los cielos, ¿verdad? Porque dice la palabra, porque le preguntaron, dicen, ¿en qué te habremos robado? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas, dice la palabra. Entonces nosotros cuando no damos lo que es de Dios, porque todo es de Dios y Dios no necesita nuestro dinero, que el diezmo sirve para probarnos si realmente somos esos árboles que están madurando, si somos obedientes y nosotros vemos que son abiertas las ventanas del cielo. Entonces yo le decía, yo antes no diezmaba y yo pasaba, dice, como en la cartera, solo miraba los indios lempiras, solo los rojitos, ¿verdad? Y entonces uno pasa, aprende, dice, por eso dicen las abuelas, dicen los golpes hacen chichotes, ¿verdad? Y entonces nosotros por medio de la experiencia aprendemos y yo lo vengo en esta noche a motivar a que traigamos el diezmo al alfolí. Como le digo, el diezmo es de Dios, porque es un principio de riqueza, es un reconocimiento de autoridad. A donde usted le dan pan, vino y bendición, es ahí donde usted debe llevar su diezmo, porque es un reconocimiento de que ahí es un árbol que está siendo alimentado, le están dando el pan de vida, le están dando esos nutrientes que lo hacen crecer. Entonces, nosotros, como le digo, es Dios, el diezmo es algo que no es coercitivo. El diezmo ya bajo
el sacerdocio de Melquisedec, el diezmo no es obligatorio, ¿verdad? Pero ahí nosotros en eso somos probados por Dios. Si hay una fidelidad, si somos árboles que estamos siendo fieles a Dios, fieles a un ministerio, y si estamos consagrados, ¿verdad? Entonces este tema va a decir, no, ahí ya se puso feo. Entonces vamos a leer aquí también. Tenía otro versículo aquí en Malaquías, pues que es el que todos conocemos, y Malaquías 3:10, que es el que todo, que es el que es más conocido acerca del diezmo. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Entonces nosotros cuando traemos el diezmo, entonces ¿qué pasa? Son abiertas las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Es que nosotros tenemos al Dios de la sobreabundancia. Él es el Dios que tenemos de nuestro lado, al Dios de sobreabundancia, el Dios poderoso. Entonces, él es rico, Él es el dueño del oro y el dueño de la plata, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos por qué estar escasos. Y si estamos escasos, pues autoanalícese y vea si es porque tenemos las ventanas. Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Pues entonces posiblemente estén cerradas las ventanas de los cielos para nosotros. Y vamos al punto número 7, ya el punto final, y es la vid verdadera. Y lo subtitulé como el árbol bueno. Y esto está en Juan 15:1, en la Biblia de lenguaje sencillo. Jesús continuó diciendo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera, y Dios, mi Padre, es el que la cuida. Entonces miramos como en nuestro mismo Señor Jesucristo, Él se compara con un árbol. Dice: Cristo es la vid y Dios es el labrador que cuida de los pámpanos para lograr que produzcan frutos. Los pámpanos son todos los que nos declaramos seguidores de Cristo. Los pámpanos son fructíferos, son verdaderos creyentes que mediante la unión con Cristo conllevan mucho fruto. Entonces Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Entonces nosotros venimos a ser el cuerpo de Cristo. Cristo es el tronco y nosotros somos las ramas, y de ahí salimos, porque nosotros fuimos injertados, porque la salvación y toda la bendición era para Israel. Pero nosotros fuimos ese pueblo favorecido, ¿verdad? Que fuimos injertados. Y dice, vamos a avanzar aquí en Lucas 23:31. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá con el seco? Porque si nuestro Señor Jesucristo es el árbol verde, Él dice, Él mismo lo dijo, si con el árbol verde hace esto, ¿qué sucederá con el seco? Entonces nosotros no tenemos por qué sentirnos mal si vienen y nos están atacando, o están vituperándonos, o nos están viendo de menos otras personas. Nosotros estamos juntamente con Cristo crucificado, y dice la palabra: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan, porque persiguieron a Jesucristo. El árbol bueno, a Él lo persiguieron, y aunque digan toda clase de mal, pero mintiendo, dice la palabra, ¿verdad? Y ahora pues vamos a hacer una conclusión. Vamos a la conclusión y vamos a ver. Vamos a hacerle una conclusión. Punto número 1 es florecer, donde hay una promesa en la vejez, que la promesa es que aun cuando estemos viejos produciremos frutos y estaremos llenos de vida. Y el punto número 2 es retoñar,
renuevos fuertes. Es cuando nosotros somos padres y tenemos esos renuevos que son nuestros hijos. Nuestros hijos van a hacer la diferencia y van a hacer ese relevo generacional que va a seguir esparciendo la bendición y la semilla del evangelio por generaciones. Y el punto número 3, que es danzar, alabar. Todos estamos llamados a participar de la adoración a Dios, porque estamos llamados por agradecimiento, lo decíamos, en agradecimiento a la bendición de poder haber recibido la salvación. El punto número 4 es fructificar. Frutos buenos o malos. Los frutos dan a conocer quiénes somos. Si damos frutos buenos, pues el árbol es bueno. Y si damos frutos malos, pues obviamente el árbol es malo. El punto número 5, desarrollo y avance, revelación espiritual. Debemos avanzar hasta llegar a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y ahí en el punto número 5 es a donde mirábamos el ciego que recibió la vista y recibió la vista hasta la espiritual, ¿verdad? Y miraba a los hombres como árboles. El punto número 6, fidelidad, árboles consagrados. Estos son los árboles que lo mencionaba, los árboles que dan del diezmo del fruto. No debemos robarle a Dios y debemos traer los diezmos al alfolí, y así veremos cómo Dios nos abre las ventanas de los cielos. Y ahora el punto número 7, la vid verdadera, el árbol bueno. Nuestro Señor Jesucristo, él mismo se comparó con un árbol. Él mismo dijo que si le hacían esto al árbol verde, ¿qué no nos iban a hacer a nosotros? Y pues vamos a hacer una palabra de oración para sellar este mensaje. Padre y buen Dios, venimos delante de tu presencia. Te agradezco por el privilegio que me has permitido de compartir el mensaje de la palabra. Todo ha sido para bendecirte, exaltar tu santo nombre. Que esta palabra sea una semilla, Padre, que caiga en buena tierra, que dé su fruto a su tiempo, Padre, hasta donde haya llegado por los medios de comunicación, por las redes sociales, Padre. Esta palabra sea expandida, Padre, y dé su fruto a su tiempo, que sea un fertilizante que venga a nutrir esos árboles que han estado decaídos, esos hermanos que han estado débiles, a esos hermanos que aún no han echado raíces, que vengan a consolidarse, que vengan a dejar a dejar de ser ese enanismo espiritual y crecer conforme a tu palabra, y crecer hasta llegar a ser esos árboles que dan cobertura. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te agradezco, y que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga poderosamente.